Buen día a toda la comunidad de Campeones de Sombras. Nuevamente volvemos con mi nombre porque de Campeones de Sombras. Y bueno, vamos a hablar de algunas cosas interesantes que pueden estar ocurriendo en este momento, en medio de una pandemia, donde volvemos a un semáforo naranja, probablemente rojo, pero todo Dios mediante, las personas pueden hacer la prevención para la enfermedad y no tener problemas de carácter respiratorio, de carácter físico. Y lamento profundamente que muchas personas estén atravesando por circunstancias dolorosas como pérdida de familiares o incluso personas que estén contagiadas porque han acudido a sitios contaminados. Llamo la reflexión. Hace muchos años, cuando yo hacía mi MBA, una maestría en administración de empresas, como se le puede conocer en la parte, un máster en business, tuve la gran oportunidad de conocer personas súper maravillosas que pensaban en el trabajador mucho, en el trabajador y en sus servidores, en las personas que se encontraban por debajo de ellos, y buscaban siempre su bienestar, independientemente de que buscaran la rescisión laboral. Y si la persona estaba afectada desde el punto de vista de la salud, eran muy cuidadosos. Yo siempre lo he dicho desde que comencé el canal. Y desde que comenzó la pandemia, he orado mucho. Desde el punto de vista de mis creencias judeocristianas, uno se da cuenta de que si no hay amor hacia uno mismo, no puede haber amor hacia el prójimo. Pero desde otras civilizaciones, y lo que se usa mucho en el coaching, es: debes de hacer cosas buenas para que las cosas marchen bien, de manera inmediata o tardía. Porque si no, las cosas se derrumban. Y entonces vas a generar un clima de supervivencia. Pero esto no lo puedo decir, no lo puedo hacer yo, o no lo puedo entender, no lo puedo decir si no lo creo. Cuando estas situaciones ocurren, uno tiene que formarse aún más, ir a un curso de una universidad, quizás si uno se va a dedicar al área gerencial, y fortalecerse en esa parte. No puede ser de manera empírica todo, con experiencia, y yo soy el mejor porque voy a despedir a gente. No, eso no es así. Quizás quien se despide tiene a su cargo a alguien que tiene una enfermedad. Entonces, quizás esa persona también esté enferma. Entonces, yo llamo a la reflexión a las personas que tienen la oportunidad de desempeñarse en ciertos niveles de empleo, de que tengan empatía. Y la actitud de un gerente no puede ser el que más grita, sino la actitud de serenidad. Esa es la diferencia entre la formación empírica de muchos y la formación académica y empírica de otros. Entonces viene la falta de preparación. Comentaba hace unos días el Six Sigma, cómo una persona puede exigir, si desde el punto de vista operativo tienen más bien, en vez de un 0.99% de perfección, tiene un 99% de imperfección. Entonces, exijo mucho pero doy poco. Y no nada más exigir mucho y dar poco, sino que en medio de una pandemia está vulnerando a tanta gente. Volvemos a lo bueno y lo malo. Son complementarios. La misma cara de una misma moneda. Puede ser que yo esté viendo cosas que yo en un momento de mi vida hice, pero luego de formación uno cambia. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo malo que surja en esta pandemia
o cuando uno procede de lo más mal en esta pandemia, es porque es parte de lo bueno que otras personas, sea de una misma organización, van a manifestar. Entonces acá se va a sacar lo mejor y lo peor dentro de cada persona, sea una persona física o sea una persona jurídica. Volviendo al tema con la parte gerencial, existen unos valores organizacionales. Debe existir una ética organizacional. Y la ética va de la mano de cuál es la misión, la visión, objetivos de una empresa. Y eso todo va plasmado desde la constitución de una persona jurídica. Entonces ese tipo de situación se va manejando conforme a lo que va ocurriendo con la actividad económica. Pero si nos estamos ahogando y ya estamos como supervivencia, o no podemos realizar operaciones de manera perfecta, debemos tomar decisiones de otra manera. Conviene entonces tener a personas expuestas biológicamente, yo conociendo los peligros biológicos y generando más daño a la población. Conviene no nada más a una población bastante importante. ¿A quién conviene? Porque económicamente una persona que quede con una neumonitis basal bilateral propia del COVID-19 no necesariamente va a ser reversible. Puede ser que esa persona viva con una neumonitis basal bilateral el resto de su vida y la parte respiratoria se va a ver gravemente afectada. Entonces, ¿qué es lo que quiero comentarle desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la salud mental es tener tranquilidad. Las oportunidades dentro de esta situación de pandemia son bastante amplias. Pero va a ser bastante amplia para aquellas personas que nos hemos formado en el área gerencial. Y sobre todo para poder llevar a un buen nivel a la parte gerencial. No puede ser que una persona ante una pandemia que desconozca los riesgos biológicos, que cometa de manera inapropiada por comisión u omisión actos delictivos como puede ser la exposición a agentes biológicos, el no nebulizar un área sanitizándola, porque nebulizar un área quiere decir de que es como un proceso como de fumigación, pero en este caso se hace con una sustancia para sanitizar toda el área. Eso hay que hacerlo constantemente para prevenir casos. En el área médica, en los servicios de salud, también en los servicios de salud y medicina ocupacional hay que hacer una revisión exhaustiva de cómo son los procesos y manuales de procedimiento interno. Entonces le digo a toda esa población venezolana, población mexicana, venezolana que están escuchándome, de gerentes y gente que está en formación, con la que he tenido la oportunidad, tengan empatía con la vida de los demás, porque lo que le está pasando a un trabajador puede pasarle a ustedes. Lo que le pasa a ese trabajador que gana mucho menos que ustedes, les puede ocurrir. De que se le muera un hijo, un padre, una madre, una abuela, o usted mismo comienza a tener una enfermedad grave y de esa manera sufrir las consecuencias. Entonces, con todo esto, más allá de generar dolor en mi discurso, quiero es que se entienda de que esto va a sacar lo mejor y lo peor de nosotros, pero lo mejor y lo peor de nosotros que va a persistir en un muy buen tiempo. Y todo pasa por algo, porque si sacamos lo peor de nosotros en una pandemia,
Entonces eso somos nosotros y nos quitamos máscaras. La máscara se diluye y realmente eso somos nosotros. Siempre fuimos eso. En mis años como ya teniendo experiencia desde el punto de vista psicodinámico y desde el punto de vista analítico, ya uno va leyendo a la gente. Cuando tratan de leer a uno, ya uno ha leído varias veces. Y uno dice, ¿cuáles son las características de la personalidad y las características patológicas? Y uno entiende. Y uno no quiere generar heridas. Las personas que se encuentran en el área gerencial deben de ir a psicoterapia. Las personas que se encargan de la salud mental en este momento deben acudir a terapia. Las personas que se encargan, que tienen un trabajo, pero tuvieron COVID, deben ir a terapia. La empresa debe proporcionar, una persona jurídica debe proporcionar la rehabilitación física mental de un individuo. Porque eso se llama responsabilidad social. Eso está establecido en casi todas, independientemente de la naturaleza de unión, de contrato o lo que fuere, eso está legalmente constituido a nivel mundial para formar parte de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, cuando hay argumentos superfluos, uno se da cuenta de las carencias académicas y de una formación netamente empírica, como son cosas que deben ir de la mano. Entonces, tratar de concientizar es también mi tarea. Concientizar al hombre o a la mujer que se encuentran en cargos gerenciales, concientizar o concienciar para muchos, a muchas personas que se encuentran trabajando en esta pandemia porque están haciendo productividad agregada. Y no desalentarlos. Tengan acoso laboral, que el acoso laboral se ha disparado, el moving laboral, para generar un SQT. Entonces, para evitar más burnout, debemos de trabajar en pro de la salud, la salud física y mental de tanto de todo el personal que se encuentre en una persona jurídica bajo esta situación tan delicada que es una pandemia global. Entonces, lo que más quiero en este caso, más allá de hablar sobre lo mejor y lo peor, como decían nuestro maestro Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que decía que situaciones como la Segunda Guerra Mundial sacaban el thanatos de cada persona. La pulsión tanática y de Eros, del amor. Entonces, en estas situaciones, como ya había ocurrido en Europa, tipo gripe española, saca lo mejor y lo peor de las personas, el Eros y el Thanatos, en forma de pulsión. Ese tipo de circunstancias hay que analizarlo. ¿Qué puede ser lo mejor y qué puede ser lo peor? Reflexionar, ¿estoy siendo lo peor de mí o lo mejor de mí? Si mi tarea es hacer el mal, obviamente lo estoy haciendo perfecto. Pero ¿hasta cuándo la maldad? La maldad se destruye por sí sola. No hace falta verdugo. Y verdugo no pide clemencia. Eso es algo así. Eso siempre va a ser así. Entonces, analizar. ¿Estoy aportando lo mejor desde el punto de vista social o para mi comunidad?
tengan en cuenta de que eso es lo que les puede dar una tranquilidad espiritual suficientemente importante para estar en paz con ustedes por el resto de sus vidas. Porque luego nos llenamos de sentimientos encontrados en el ocaso de esta experiencia hermosa bajo esta carne, porque somos más que carne, somos almas vivientes que por algo tenemos que estar viviendo en un cuerpo bajo diferentes creencias, se asocia así. Entonces, para todos ustedes, el mayor de mis éxitos, mis bendiciones, y que sigan en ese proceso de armonía, reflexión. Dios les bendiga.